Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gozo estar nuevamente con ustedes compartiendo parte de lo que es testimonios y asimismo lo que la palabra de Dios nos dice junto con el espíritu de profecía. En este momento vamos a iniciar con el don de Jesús, los privilegios que nos da Jesús a nosotros. Antes de todo vamos a tener una corta oración. Oh glorioso y buen Padre que está en los cielos, cuán agradecidos estamos con usted por el don de la vida, rogándole, implorándole, suplicándole que sea propicio en nosotros, que abra nuestro entendimiento y que hoy por hoy lo que ahora escuchemos nos sirva a todos como de una manera de estudio, de almacenar en nuestra mente todo aquello que usted quiere que se haga correctamente. Es nuestro invitado especial, junto con sus santos ángeles, porque lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Perdón. Vamos a iniciar dando un testimonio del hermano Mike, un hombre de Dios. Un día estaba en una junta de iglesia cuando alguien trajo una carta urgente. La carta provenía de uno de los feligreses de la iglesia. En su mente se había convencido de que la iglesia era Babilonia y demandaba que su nombre fuese borrado del registro de la congregación. Así, textualmente, parecía que era una persona que estaba fuera de sí. Después de leer la porción de la carta, todos se quedaron sin habla. Algunos comenzaron a llorar. ¿Cómo podría ser esto? Porque quien firmaba la carta ellos lo conocían, una persona seria. Todos lo conocían. Era un hombre tranquilo, cuidadoso, un fiel miembro de iglesia, con cara triste, pero con un espíritu bien amable. Solo sabíamos que desde que su escasa, verdaderamente esposa, lo abandonó, había estado asistiendo 1 o 2 veces por semana a un grupo de adventistas dirigido por un individuo influyente que era enemigo acérrimo de la iglesia adventista. Sospechábamos que esas reuniones eran como veneno para el alma de cualquier persona. Y después de averiguar un poco más, advertimos que nuestro amigo había sido la primera víctima de ese embrocador de feligreses. Me gustaría, dijo uno de los feligreses, el hermano Mike, visitarlo al hermano, hablar con él
soy un dirigente ministerial, ¿por qué no lo puedo hacer? Lo extraño para los hermanos que estaban tristes, que lo hizo con una sonrisa en el rostro, como si supiera algo que nosotros, los que estábamos reunidos, no sabíamos, dice la historia. Así lo hizo, todos los días, durante 6 semanas, pasaba entre 45 minutos y hasta 3 horas con él cada tarde o cada noche. Vio el hermano que apostató y que decía que la iglesia era Babilonia, que compartiera con él esta nueva verdad. Él lo escuchaba y pedía que le aclararan algunas dudas, poco a poco. Mike, nuestro hermano, sonriente, seguro de sí mismo, comenzó siempre muy delicada y cuidadosamente a compartir las enseñanzas de Dios sobre la identidad y el carácter de la iglesia remanente en la palabra, para que aquel hombre volviera en sí. Luego oraba con él por su crecimiento en Cristo, por su testimonio en favor de los demás, por su salud y su vida. Rápidamente se hicieron amigos. Un sábado de mañana, nunca lo voy a olvidar, mientras estábamos en nuestra acostumbrada reunión de la oración a las 7 de la mañana en una de las salas de la iglesia, entraron, después de tanto tiempo, juntos Mike y nuestro hermano confundido. Se obvia el nombre porque es así, Mike así lo relató. Alabado sea el Señor, dijo Mike, a modo de introducción, con su acostumbrada sonrisa. Alabado sea Jesús, repitió nuestro hermano nuevamente, recuperado, o sea, el que estaba introvertido, creyendo que era Babilonia en la iglesia, y nunca volvió a dudar de lo que Dios pensaba de su amada iglesia, que no era Babilonia, con todos los defectos, pero no era Babilonia. Quizás usted puede estar pensando extraordinario, visitar a una persona todos los días durante 6 semanas, no es fácil, como esa y por horas. Con esa dedicación e intensidad se podría cambiar todo tipo de cosas en la iglesia. En aquel momento entendimos que Mike lo había tomado el Espíritu Santo. Y si bien piensa eso, creo que teníamos razón. Como verá, dice la historia, este no era un acto de bondad inusual, esporádico para Mike, era algo acostumbrado por él. Él actuaba de este modo. Desde que Jesús había tomado su lugar preponderante en su corazón, una vez cuando varios matrimonios comenzaron a fallar dentro de la iglesia, mira lo que sucedió. Y algunos hombres se separaron de sus esposas, eran varios matrimonios. Algo estaba pasando. ¿Sabe lo que hizo Mike? Él los invitó a vivir con él durante un tiempo de transición en su casa. Uno por uno iban llegando los varones. Él era soltero, Mike. Hasta que su casa, de 4 dormitorios, ¿saben qué? Estuvo llena de hermanos que estaban a punto de separarse, de divorciarse de su esposa. Entonces, ¿saben lo que sucedió? Tuvo que adquirir por aparte temporalmente un departamento, mientras dejaba a los hermanos ahí con él, donde él hablaba, les explicaba, oraba con ellos, mientras todos pagaban los gastos de la casa, estudiaban la palabra con ellos y oraban constantemente, y especialmente por ellos mismos. Él sabía que estaban dolidos, enojados, confundidos respecto del futuro del matrimonio. Nos relata Mike que dice, recuerdo claro a uno de los caballeros, su esposa me había pedido consejos y me contó cosas que desearía nunca haber sabido de él, cosas tremendas.
Pero después de pocos meses, cada uno de estos hombres experimentó una restauración de su matrimonio, un milagro asombroso de Dios, si consideramos los desafíos que enfrentaron a algunos de ellos. Mike, nuestro buen hermano, se había propuesto orar para que ellos volvieran con sus esposas, y así lo hizo. Aquí se podría contar muchas cosas más de Mike. Y quizás algún día él me permita escribir su historia en un libro, porque no quería que le dieran el nombre de él. ¿Creen que el Espíritu Santo vivía en la vida de Mike? Pablo nos da la respuesta en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Y dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo dije? Que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir Pablo con Cristo en vosotros? ¿Es realmente posible eso? Consideremos esta declaración. Por el Espíritu es como Cristo mora. ¿Dónde? En nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por fe, es el principio de la vida eterna. Cuando leemos esto, mediante el Espíritu, Cristo mora en nosotros. Morar es vivir o quedarse a residir permanentemente. Usted puede sondear el pensamiento de Jesús si vivía su Padre en él, Dios en él. Considere esta otra declaración. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de ¿quién? De Dios. La vida abundante que Jesús prometió verdaderamente y que todos deseamos tener es nada más y nada menos que a Jesús en usted, en nosotros. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Usted puede hablar de que yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, pero si no tiene al Espíritu de Dios, no tiene fe. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos, estaba dándole a sí mismo, digamos, a través del Consolador y por conveniencia que Él fuera su guía. Hay una expresión en San Juan 16, dice, cuando Él venga. Así lo dice, cuando Él venga, dijo Jesús con referencia al Espíritu Santo. En San Juan 16, 7. Porque dice que me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pablo advierte que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Oyeron eso? De ponerse a pensar. Y luego nos dice Pablo, si Cristo está en vosotros, el Espíritu entonces vive en vosotros. Fue el Espíritu de Cristo, hermanos, el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, que los llevó a profetizar de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, pues digo vosotros porque es la expresión. Entonces, digamos que el Espíritu de Cristo es un Espíritu que emana ¿de quién? De Cristo mismo. ¿O es el Espíritu Santo? ¿Ven? El Espíritu Santo está a través de Él. Y
Isaías había profetizado que el Espíritu de Jehová, la tercera persona de la deidad, reposaría sobre el Mesías. Ese espíritu, digamos, de sabiduría y de inteligencia, es un espíritu de consejo, de poder, espíritu, digamos, de conocimiento. ¿Y saben qué? De temor a Jehová. Ese es el espíritu de sabiduría. Isaías lo dice bien claro en capítulo 11. El espíritu se menciona 7 veces en este pasaje. En el libro de Apocalipsis se menciona 7 espíritus con relación al cordero que fue inmolado. ¿Cuál Apocalipsis? Apocalipsis 5, 6. En la Biblia, el número 7 denota consumación, perfección más que todo, de modo que si Jesús era el que estaba lleno del Espíritu, el que recibía diariamente el bautismo del Espíritu, y esta es la razón por la cual Pablo y Pedro usaron la expresión el Espíritu de Cristo. Esa expresión la hemos oído, pero no le damos importancia. Ellos fueron. Cristo estaba tan lleno del Espíritu que era uno y lo mismo ante distintas personas. El mismo Espíritu se mantenía. Ahora, ¿qué podemos decir del don de Dios? Al considerar la expresión del don de Dios en el Nuevo Testamento, descubrimos una hermosa verdad. Esa relación que existe entre el Espíritu Santo con el don de Dios y el don de la salvación en Jesús es importante. Deberíamos de ver algunos ejemplos. Ese primer encuentro de Jesús con la samaritana, ¿qué les parece? ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué le dijo? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le permitirías. ¿Se recuerdan? Y Él te dará agua que viva. La mujer se quedó sorprendida. ¿Qué don hay aquí? El contexto indica el don de la salvación, ¿correcto? Después está la reprensión de Pedro a Simón por tratar de obtener el don del Espíritu Santo. ¿Con qué? ¿Recuerdan qué es lo que ofreció Simón? Dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el libro de los Hechos, capítulo 8. El tercer ejemplo es la inmortal declaración paulina. ¿Recuerdan? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Y dice así, Romanos 6, 23. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es bien claro. Es bien claro. Entonces, en el cuarto ejemplo encontramos que Pablo habla en favor del espíritu, del celibato en la iglesia de Corinto. Ahí es. Quisiera más bien que todos los hombres fuésemos como estos hombres, como Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dice 1 Corintios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Tenemos una de las declaraciones más claras sobre cómo somos salvos. Está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice así,
porque por gracia sois salvos. Sí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Y el otro versículo dice, el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tremendo, ¿verdad? Profundo. Para que nadie se gloríe. Es importante. Y un último texto, esta vez una amonestación. ¿A quién? Al tímido Timoteo, un joven tímido, pero entregado totalmente a Dios. Formado por el mismo Pablo. Era un hijo de Pablo. No hijo de sangre, ¿verdad? Por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Está en mí? Es la pregunta. Porque la imposición de mis manos lo han hecho. Porque no nos has dado, dice segunda de Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y lo más importante, de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Con un carácter afable como el de Jesús. ¿Lo vemos? 3 veces el don de Dios se refiere al don de la salvación en Cristo. Y 3 veces al don de los demás dones, que es el Espíritu Santo. El caso, hermanos, digamos que es que junto con el Espíritu obtenemos todo lo que necesitamos en Jesús. La salvación y la recepción del Espíritu están entrelazados. ¿Escuchó eso? La salvación y la recepción del Espíritu están entrelazados. Y dice así también, únicamente, oiga bien lo que dice, únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, dice bien, que esperan humildemente en Dios, que velan por tener su dirección gracias al Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda a aquellos que pidan y lo reciban, dice el escrito. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad. ¿Para qué? Para recibirla. Por esta razón, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación. El don del Espíritu es el don de la salvación. Usted dirá, espere los discípulos. ¿No eran ya salvos al momento de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés? La respuesta de esto es sí y no. Estaban a medias todavía. Estaban a medias. Pregunto, ¿es suficiente una vez ser llenos del Espíritu de Dios o es de recibirlo diariamente? Quiero decirles, hermanos, que la salvación no es algo que experimentamos solo una vez en la vida, así como no es algo que no pueda revertirse. Cuando los cristianos afirman, así decimos, fui salvo en tal y tal fecha, fui salvo en tal y tal fecha. Se están refiriendo a su primera aceptación consciente de que Jesús está en su corazón. Algunos desafortunadamente creen en lo que popularmente se conoce como una vez salvo, siempre salvo. Realmente, hermanos, creen que es suficiente esa única experiencia. Pero la Biblia nos insta, es la Biblia la que nos insta, la que nos manda a que debemos morir diariamente ¿al qué? Al yo. La pregunta es para usted y para mí. ¿Somos yoístas? ¿Somos yoístas? Por eso hay pasajes
capítulos del libro de Romanos bien interesantes, donde nos detallan esto. Si debemos morir diariamente al pecado, esto solo puede implicar que resucitamos diariamente a una vida nueva. Qué interesante, ¿verdad? Cada día resucitamos diariamente a una vida nueva, pecando cada día menos. Hace tiempos leí algo que decía Morris Benden. Mencionar que la manera adecuada de expresar la salvación personal es decir, fui salvo, soy salvo y seré salvo. En otras palabras, fui salvo hace 20 siglos, por decir algo, porque Jesús murió en ese entonces en la cruz por mí. Soy salvo diariamente cuando respondo por fe ¿a qué? ¿A qué? A la gracia de Dios. Y seré salvo cuando Él venga en las nubes y mi naturaleza pecaminosa dé lugar a una incorruptible totalmente. Es lo mismo, hermanos, con el Espíritu. No recibimos al Espíritu una sola vez en nuestra vida, sino cada semana, cada mes. No, es cada día, tan a menudo y con tanta frecuencia como abramos nuestro corazón para recibirlo. Que dejemos la mentira, el mal carácter, miradas obscenas, pensamientos absurdos, etc. No esperamos hasta experimentar algo sobrenatural, alguna descarga eléctrica, un calor interno o un milagro físico, para saber que el Espíritu se ha instalado en el templo de mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el suyo. El Espíritu viene por la fe. Pablo nos enseña verdaderamente citas que son, ¿qué le puedo decir? Pablo nos enseña citas que son idealmente para asemejarnos a lo que Dios quiere. Y la fe no es algo que veamos, vamos a sentirnos, sino algo que decimos creer que está ahí dentro, porque Dios dijo, está ahí. Casualmente, antier en la mañana leía Gálatas capítulo 3. Y Pablo es bien claro, por eso le dicen a uno, no sean galatudo, terco. El problema que muchos tienen de desear los dones del Espíritu y no al mismo Espíritu, es que desean las manifestaciones del Espíritu, el poder, los milagros, la experiencia de la movilización de Dios, pero no están muy seguros, o no estamos muy seguros de desear al Espíritu, a menos que venga con campaneos y silbidos. Desean los dones, pero no al dador. Y eso lo hacen muchas iglesias. Hace algún tiempo atrás, algo interesante sucedía. Estaba estudiando algo de los dones espirituales. Se nos dice que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Por eso debiéramos nosotros usarlos, conforme a la medida de la fe. Hermanos, tenemos cada uno según el don que ha recibido para ministrar a otros. No para ministrarse usted mismo, es para ministrar a otros. Como buenos administradores de la, digamos, multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el dominar común de esto que estamos hablando? La gracia de Dios. La palabra bíblica para gracia es
chariz. Una de las versiones de Rey La Valera a veces se traduce por simplemente la palabra suave, caridad. Esto significa que los dones del Espíritu son dones de la gracia. Es decir, que hay una expresión del Espíritu impulsada por el amor del Salvador hacia nosotros. Porque la gracia es el favor de Dios en beneficio de nuestra salvación. ¿Entendió, hermano? La gracia de Dios es beneficio en nosotros para nuestra salvación. ¿Y de dónde saco esto? Porque por gracia soy, ¿qué dice la palabra de Dios? Soy salvo. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan? En el libro de Efesios está, capítulo 2, versículo 8 y el 9. Esa conclusión lógica es la que estos dones espirituales son los dones de Jesús que da gracias a todos los que los reciben por fe. La cuestión es que los dones espirituales no provienen de algún almacén cósmico, digámoslo así, de alguna fuente inundada de poder celestial y nos ha caído. Proviene, ¿saben de quién? De Jesús, como parte de su gracia. Todo redunda, valga la redundancia, alrededor de Jesús. De modo que todo el que experimenta la gracia de Jesús recibe dones de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿estamos experimentando la gracia de Jesús? Si usted o yo tenemos a Jesús, quiere decir que tenemos dones espirituales. Si no, pidamos el Espíritu en su vida, en la mía y en la suya. Pidamos tener a Jesús en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, Jesús, vuelta que da Jesús, cosa que hace en nombre de Jesús. O sea, Jesús tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, pues como decimos normalmente. ¿Y sabe qué va a pasar? Viviremos una vida espiritualmente. Digamos que, ¿cuál es el significado energizante de que Cristo en vosotros? Lo hemos leído. Unas declaraciones muy hermosas de Elena de White sobre el Espíritu Santo es la siguiente, hermanos. Dice así: orad para que podamos tener energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan con un choque eléctrico sobre el alma paralizada, porque muchos estamos como paralizados, haciendo pulsar cada nervio con una nueva vida, restaurando todo el hombre de su condición muerta, terrenal y sensual, a una santidad espiritual. Saque todo y deje que el Espíritu se posesione. Así llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia en nuestras almas. Se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos sanos. Así lo dice la sierva del Señor. Hermanos, por más emocionante y sensacional que sea esa declaración, las poderosas energías nos dan un choque eléctrico, haciendo pulsar cada nervio. No debemos perder lo obvio. Dice, así llegaréis a ser participantes, dice la Biblia, de la naturaleza divina. Y en nuestras almas se reflejará ¿el qué? ¿El qué? ¿La imagen de quién? De Cristo Jesús. La gente lo verá y dice, qué distinto es. Así como lo que les conté de Mike, que hasta por último se llevó ese montón de hombres que estaban a punto de divorciarse de su esposa. Entonces, la idea central de vivir
en el poder de su resurrección es que debemos llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Ser cristiano es una lucha diaria, muchas veces de grandes sufrimientos, de grandes dolores. La mayoría de los cristianos, hermanos, incluyendo a la mayoría de los adventistas del séptimo día que somos nosotros, se ha perdido de vista el hecho de que Jesús nos da no solo el perdón de pecados, sino también poder para una nueva vida. ¿Le gustaría tener el poder del Espíritu Santo en usted? A todos nos gustaría. Pero este poder no procede de la muerte de Cristo en la cruz, procede de la vida de Cristo en el trono ya de Dios entornado ahí en el cielo. Porque ya resucitó de los muertos. Está en el lugar santísimo. Permítame, hermano, tratar de que expliquemos lo que Cristo logró en la cruz. Fue el rescate de nuestra alma. Fue nuestro sustituto. Él ahora pone la cara por nosotros, allá en el cielo. Nosotros deberíamos haber muerto para siempre ya, por los pecadores que hemos sido. Pero ¿qué pasó? Jesús se hizo pecado por nosotros y murió la segunda muerte en favor de ¿quién? De nosotros mismos. Allí en la cruz pagó la pena de nuestros pecados, lo que le dio derecho a perdonarnos por ellos. Si no, hoy estaríamos mal. Algo que Él garantiza, piense bien, algo que Él garantiza mientras le confesamos nuestros pecados es salvación. Sin embargo, el perdón por el pecado no es la victoria sobre el pecado. El perdón se encarga del pasado, no del presente. Porque tienen que borrarse todo lo que quedó allá atrás de los pecados que hemos cometido. Si solo fuésemos perdonados una y otra vez, nunca llegaríamos al punto de reflejar, ¿saben qué? Me encantan estas frases, estas palabras. Reflejaríamos la naturaleza divina. Dios no necesita ser perdonado una y otra vez. ¿Entendieron eso? Dios no necesita ser perdonado una y otra vez. Es verdad. Pero nos dice 1 Juan 3:2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero se espera que seamos semejantes a ¿quién? A Él, ¿a quién? A Cristo Jesús. Que hay que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. La mayoría de la gente se pone nerviosa a estas alturas del partido, como dicen los muchachos. Se imagina que esto significa que necesitamos ser perfectos para ser semejantes a Él. Aquí ya no nos gusta. Nadie es perfecto. Cuidado. Y nuestro registro de pecado es tan generalizado, tan constante y abrumador, que naturalmente nos desesperamos solo con pensar que alguna vez lleguemos a ese estado de la victoria. Es que uno dice, no puedo llegar a ese estado de la victoria. Es un ardid del enemigo. Por eso no necesitamos desesperarnos, simplemente entregarnos a Dios, a Jesús. Abrirle nuestra mente, o sea, nuestro corazón, pues, para que entendamos mejor. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada. Fíjense bien, sino en la plenitud del poder divino. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que hace efectivo lo que hemos logrado ante el Redentor del mundo. O sea, mediante el Consolador, el corazón se purifica. Vaya, para que lo hagamos más fácil. Así es, mediante el Consolador, el corazón se purifica.
Gracias a su obra, el creyente, que somos nosotros, llegamos a ser participantes, la palabra lo dice, de la naturaleza divina. ¿Se puede ser perfecto? Sí, sí. Lo demás, Cristo sabrá lo que va a hacer con nosotros, pero debemos de ser honestos, sinceros. Cristo nos dio el divino poder de su Santo Espíritu. Desde aquel tiempo, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que podamos vencer las tendencias al mal. Tenemos las armas en nuestra mano, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Necesitamos imprimir en nuestra iglesia su propio carácter. Pueden ustedes leer El deseado de todas las gentes en la página 15. Ahí pueden encontrar muchas cosas en la 15 y en la 16. ¿Cómo sucede esto? La clave es la segunda obra de Jesús en nosotros. O sea, más claro, su vida, la vida de Jesús en nosotros. Así que, ¿cómo aceptamos su muerte en la cruz a fin de que nuestros pecados puedan ser perdonados? Hermanos, tenemos el privilegio de aceptar eso, su misma vida en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestros pecados puedan ser vencidos, borrados totalmente, vencidos. Interesante, ¿verdad? Hermanos, este es un maravilloso resumen que Pablo hizo y vamos a leerlo en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Y dice así Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Repito, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, el pecado nos pone enemistad entre Dios y nosotros. Pero como nos hemos arrepentido, entonces dice, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo debemos de mantenernos? Reconciliados con Dios a diario, desde la madrugada que nos levantamos. Desde la madrugada que nos levantamos. Según Pablo, ¿qué es lo que nos salvará en última instancia? La vida de Cristo, no meramente por su muerte. ¿Por qué entonces? Porque lo primero que vino a hacer aquí Jesús fue probar ante el universo que lo que Lucifer proponía era mentira y sigue engañándonos todavía. Seguimos pecando, sabiendo. Entonces el enemigo consideraba, ¿qué podemos decir? Que ninguna criatura podía cumplir la ley de Dios y vivir una vida perfecta. Eso quiso entender y eso ha metido. No, vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga y nos venga a traer. No, hermanos, al fin y al cabo, no era el mejor ejemplo. Un mejor ejemplo es crear perfecto desde el principio, dotado de dones y habilidades maravillosas que Dios nos ha brindado a nosotros. Vean el libro de Ezequiel 28. Hermanos, ni siquiera hemos podido muchos permanecer en el camino recto y angosto. Recto y angosto. ¿A cuál otro ejemplo podemos también ver? Adán y Eva. Fallaron, pero se reconciliaron. No volvieron a pecar más. Entonces, ¿qué se puede esperar del resto de nosotros? Pues nosotros somos una causa perdida ahora. Eso le clamó el enemigo y nos hace creer eso. Si verdaderamente, como dice, debemos de aniquilar
a todo aquello que nos separa de Dios, aquello que planea destruirnos a cada uno de nosotros. Hermanos, si todo pareciera ser una causa perdida, especialmente después de que Adán y Eva se entregaron al pecado siendo perfectos y viviendo en un ambiente perfecto. Pero Jesús intervendría como el segundo Adán, con la intención de que, de probar que se puede vivir sin pecar. Sin pecar. De hecho, hermanos, el Hijo de Dios fue mucho más allá de la suposición del enemigo. Vino a un mundo con milenios de pecado. Oiga bien lo que le digo, con milenios de pecado. Podemos decir que a un mundo experimentado en el pecado. El pesebre de Belén estaba muy lejos del Edén. Pero durante más de 33 años Jesús resistió el pecado hasta la muerte, hasta que fue a la cruz. Era bautizado diariamente con el Espíritu de Dios. ¿Le gustaría a usted y a mí ser bautizados diariamente con el Espíritu de Dios? Hermanos, esa comunión con el Padre para respirar la atmósfera del cielo, lo que nos permitirá caminar sin tambalear en un mundo que no solo es impregnado de pecados, sino que es resuelto a hacer caer a cualquiera. Y esa es la victoria del enemigo. No solo en la cruz, sino una vida sin pecado. Porque si Jesús no va a la cruz, no tuviéramos perdón de pecados. A pesar de los constantes ataques del enemigo, sigamos adelante, hermanos. Hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, nada tenía en él el enemigo. Pero ahí estaba el enemigo, acechando. Tampoco alguien le quitó la vida. Él la puso por sí mismo. Él hizo esto ¿para qué? ¿Para qué? Para pagar la penalidad de nuestro pecado. Bueno, ya rato le hablo de nuestro pecado. Vamos entendiendo y haciendo cuenta de que nosotros somos los culpables y nos perdemos. Jesús era el sacrificio sustitutivo de nuestro favor para tener la victoria. Él murió por nosotros. Entonces, a fin de darnos el derecho de que nos conceda la vida perfecta, de modo de lo que Jesús nos da es tanto su muerte en la cruz para darnos vida eterna. Nuevamente su vida en nosotros mediante el Espíritu Santo es lo que hará posible la victoria sobre el pecado, hermano. Esta verdad parece para todos un lugar especial en la Biblia. Jesús. Me encanta lo que dice Gálatas 2:20. Recuerda, de memoria lo saben la mayor parte de la gente. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Se entregó por mí, Jesús. Entonces lo estoy un poco agregando. Entonces tenemos que poner las miras en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en la tierra. Pablo mismo fue claro. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿en quién? En Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en la segunda venida, los muertos mismos resucitarán en Cristo Jesús. Entonces todos nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Porque ahora repito lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es pura ganancia. Y Jesús me dice, yo soy la puerta. Entra y gózate conmigo. Así que yo quiero que Jesús
entre en nosotros, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia para siempre. Gracias, hermanos, porque tenemos un Padre amoroso. La vida en nosotros mediante el Espíritu Santo ganará sin duda la victoria más grande sobre esta tierra, y es la victoria sobre el pecado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y que por medio de su Espíritu Santo podamos conseguir crecer espiritualmente y ser listos, perfectos para ir al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca y que pasemos a otros estas buenas nuevas de salvación. Dios los guarde a todos.